Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Bueno, estamos en nuestro discipulado. Este viene siendo el tercer episodio de nuestro discipulado maravilloso. Vamos a compartir con un grupo de pastores de la iglesia madre y pastores de la iglesia hija que estamos reunidos con el debido distanciamiento entre persona y persona, con el uso del tapabocas y con el lavado de manos. Estamos preparándonos para seguir haciendo y atendiendo a nuestras comunidades más vulnerables. La semana pasada leíamos este pasaje, este es nuestro discipulado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Bueno, yo creo que en esos dos versículos, a los que nos están viendo en el mundo, está resumido el carácter de un discipulado. El apóstol Pablo, que se está refiriendo personalmente a Timoteo, su discípulo, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, Luego le dice: así te encargo ahora. Es decir, que son dos etapas diferentes. Una etapa donde para que Timoteo hiciera las cosas, Pastor Mosquera, había que rogarle, que pedirle: ay, por favor, haz esto. Pero que en su entrenamiento como discípulo ya se les podía encargar. Así te encargo ahora. Entonces eso es un discípulo, una persona que ya tiene nivel de madurez. Un discípulo es una persona, y los que somos discípulos nunca dejamos de aprender. No es que yo entré en una escuela de discípulos, vi 5 clases y me gradué, ya soy discípulo. No, el discipulado es eterno. El discipulado es hasta el último día de nuestra vida en la tierra. Todos los que somos verdaderos discípulos vamos a ser discípulos hasta el último día que vivamos en esta tierra. Si vivimos 100 años, vamos a ser 100 años discípulos. No es que yo me voy a graduar de discípulo. Ya estoy graduado, ya tengo la toga y el birrete. No, yo me gradúo de consolidación, me gradúo de la universidad, pero yo de discípulo nunca me gradúo. El discípulo es un discípulo, el discipulado es para toda la vida. Quiero que quede claro ese concepto. Aunque mañana el discípulo pueda ser un apóstol, pueda ser un pastor, pueda ser un profeta, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, puede ser un ministro del Señor. Lo que lo va a autorizar, óigalo bien, para hacer cualquiera de estos 5 ministerios, es que todavía él siga siendo un discípulo. Tú no puedes jamás presentarte, no es bien visto que tú te presentes como ministro y tú no tengas a quién rendir cuenta, que tú no te expongas, no te frotes con un ministerio, ¿verdad? La carta de presentación ante el mundo de nuestro ministerio es que nosotros estamos bajo autoridad, estamos bajo cobertura. Todavía hay alguien que nos jale las orejas, que nos confronte, que nos esté con nosotros en las buenas y en las malas, que nos dé consejo, como es el caso de mi apóstol Ignacio y Marlene de Alastre. Y como se los he dicho más de una vez, ellos son mis apóstoles principales, pero yo tengo otros grupos de apóstoles, se los he dicho a mis pastores, a los que yo rindo cuenta también de mi ministerio. Esta mañana, muy tempranito en la mañana, estaba hablando una cosa que me preocupaba en mi corazón con el apóstol José Sánchez. Es una de las personas a la que yo considero también una persona con la que yo consulto cosas. Lo considero mi apóstol en la parte financiera, nuestro libertador financiero. Le respeto, le honro como tal. Entonces lo consulto, es un discípulo. Él está autorizado a exhortarme, a orientarme. Ahorita mismo hay una persona a la que yo respeto mucho, que es el hermano Osvaldo Cócaro de Argentina. Él está bajo nuestra cobertura. Pero yo lo respeto y sé que su experiencia es una experiencia extraordinaria en Latinoamérica, y yo he entendido que también él para mí es un consultor, una persona a la que yo consulto, que también me da algunas ideas, direcciones, la respeto como tal. Y todos saben que yo tengo una admiración, un respeto por
y reconozco a mi pastor Samuel Olson de las Acacias, ¿verdad? Junto con su esposa, son para mí unos segundos pastores y que siguen siendo hasta el día de hoy personas con las que yo no doy un paso trascendental sin consultarles también algo. Primero mis apóstoles Marlene e Ignacio, pero si yo necesito consultar algo a nivel de dirección pastoral, en mi ministerio, en la Federación Emmanuel, siempre me gusta consultar y preguntar, y es una persona que me puede regañar, me puede exhortar, y lo ha hecho, y me puede jalar las orejas, mi pastor Samuel Olson. No sé si me estoy explicando. No solamente una sola persona, sino un grupo de personas que uno considera siempre más sabias que uno, que han vivido mucho más que uno y que tienen mucha más experiencia que uno. No importa cuánto uno pueda crecer, no importa incluso cuánto esas personas lo puedan admirar a uno, pero uno siempre tiene su cabeza agachadita, respetando a las personas que tienen una trayectoria que tú tienes que respetar y honrar. Entonces, y así como ellos, otros más que no vienen al caso. Solamente menciono 3. Pero uno no puede estar en este mundo, hermano, cuando, eso se lo digo a los pastores, que tienen, todos hemos cometido esos errores, que invitamos personas a nuestras congregaciones para que ministren, y a veces nosotros no nos damos a la tarea de preguntar a esa persona quién es tu cobertura, a quién tú le rindes cuenta. Yo he cometido esos errores, y por esos errores le he pedido después perdón a la iglesia. Porque una persona que no tiene cobertura, una persona que no es discípulo de nadie, una persona que no se somete a nadie, ¿qué puede ministrar a la congregación? Las personas enseñan lo que saben, pero se reproducen en lo que son. Entonces una persona que no respeta autoridad, que no practican, por ejemplo, diezmos, ¿qué puede enseñarle a una congregación? Puede decir palabras muy bonitas, incluso bíblicas, pero no tiene nada que enseñar, porque su vida no es correcta delante de los ojos del Señor. Entonces, escuché la historia de un hombre que llegó a un aeropuerto, un hombre de Dios, traía su maletín y se acercó uno de los servidores de la iglesia que los estaban recibiendo a cargarle el maletín. Y la persona muy seria y muy conocedora del tema de la autoridad, del discipulado, de la honra, le preguntó, un momento, ¿tú diezmas? Y le dice, no, sí, claro, ¿por qué? Una persona de otro país que ni siquiera lo conoce. Y dice, no, porque si tú no diezmas y eres capaz de robar a Dios, ¿cómo no me vas a robar a mí? Y el hombre dice, uy, quedó impresionado con la lección. Le dice, no, si yo diezmo, entonces toma, carga mi maletín. En otras palabras, no le daría mi maletín a una persona que no diezme. Impresionante, hermano, muy impresionante. Entonces, un discípulo es una persona entonces que yo cuando pienso en la palabra discípulo, hay una imagen que viene a mi cabeza. Pienso que es la imagen que debe venir a la cabeza de todo. Es la imagen de una persona con un cuaderno y un lápiz anotando. Es decir, cuando yo pienso en la palabra discípulo, la segunda palabra que viene a mi mente es un alumno. ¿Sí me entiendes? Por eso, si tú entras a una congregación, una iglesia, y pasó en una congregación de Colombia, que es una historia que escuché de bocas de un pastor, del pastor Benny Hinn. Él había escuchado de una iglesia que estaba haciendo estragos a nivel de avivamiento en Colombia, y que se estaba sonando mucho en el mundo, y el pastor Benny Hinn fue invitado a la iglesia y él se vino con su equipo a esa iglesia que ya era una iglesia de multitudes. Como fue una iglesia que experimentó un crecimiento rápido, Benny Hinn se interesó por el tema, y una de las cosas que Benny Hinn le pidió a su equipo que hicieran un trabajo como de espías, y que se metieran dentro de la congregación mientras él estaba predicando la palabra y observaran, y que luego le contaran a él qué observaron. Benny Hinn empezó a ministrar con adoración, la gente estaba adorando a Dios, la gente llorando, la gente recibiendo. Luego cuando él empieza a ministrar la palabra, todo el mundo en esa congregación, la inmensa mayoría, y esto fue uno de los reportes que a él le dieron, sacaron una libreta y un lápiz y empezaron a anotar. Y entonces Benny Hinn hizo un diagnóstico así, dijo, esta es una iglesia que está formando discípulos. O sea, a partir de allí, dime de una iglesia, unos pastores que sacan papel, lápiz, ¿sí me entiendes? Que están escribiendo, estoy hablando con discípulos. Dime una iglesia que te llegan a un discipulado sin Biblia, sin cuaderno, sin anotar. Ese es
baboso. Eso no es nada. ¿Sí me entiende? Un discípulo es una persona que está tomando notas, que vuelve a ellas. Como cuando el apóstol Pablo predicaba, había unos cristianos que se llaman los cristianos de Berea. Y son los cristianos modelos de aquí, de hecho de los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo enseñaba qué hacían los de Berea, revisaban luego. O sea, ellos no es que se comían todo, ellos luego iban a revisar, porque eso es lo que hace un discípulo. Revisa las escrituras, constata, oye todo, escudriña todo, desecha lo malo y toma lo bueno. Entonces es necesario que un discípulo sea una persona ya aventajada en la lectura de la Biblia, conoce las divisiones de la Biblia, conoce la doctrina, sabe de teología básica y sistemática, no se deja meter gato por liebre, no se deja embaucar. Un discípulo es una persona que está creciendo y que está fomentando su desarrollo, ora por sí mismo, lee la Biblia por sí mismo, está involucrado en la gran comisión de cualquier manera, diezma y ofrenda, es una persona que contribuye financieramente con la congregación. Y estábamos hablando en el último discipulado, en el penúltimo y último discipulado, de este libro que fue un impacto para nosotros, los pastores de la Iglesia Madre. Este libro nos lo obsequió el mismo autor, José Luis Navajo. Él es de España, Madrid. Y él estuvo aquí en una conferencia para pastores en el Lido Hotel. Y a todos los pastores nos obsequiaron una Biblia, nos obsequiaron unos libros. Y este fue uno de los libros que nos obsequiaron. Y fue un libro que cuando lo empecé a leer, esa semana nos impactó porque ese pastor, el día domingo, yo no sabía, pero me llamaron la gente del Consejo Evangélico y vino aquí a nuestra congregación y predicó aquí en nuestra congregación. El pastor José Luis Navajo estuvo aquí en nuestra congregación y esto estaba repleto en el primer servicio. Quedó muy impresionado. Creo que fue el pastor Martín que lo buscó y lo llevó. Y Martín, mira, está impresionado. ¿Qué decía el pastor? Recuérdanos ahí, guerrero. Recuérdanos aquí en el micrófono. ¿Qué decía el pastor? Ahí va a hablar el pastor Martín. Tú cuando lo llevaste, ¿cuál fue la impresión del pastor y qué fue la cosa que conversó contigo? Pero la impresión, fuerte, súbele, guerrero. La impresión que una de las impresiones. Sí se escucha, súbele más, guerrero. Vamos para que escuche. Te están viendo en el mundo entero. Pégate más del micrófono. Una de las impresiones que me comentaba él durante la ida, la llevaba allá, después que salió de este lugar, es que me decía que en tantos lugares que él ha estado, no se imaginaba que existiera un lugar, un ministerio tan poderoso como el de nosotros. Tremendo. El de MCM. Esa es una de las impresiones. Y se fue de este lugar, me lo dijo así, de asiento a asiento, me dijo, me voy de este lugar lleno completamente porque vine a dar, pero me voy es más bien, me ministraron más bien. Qué bendición. Esa es una de las expresiones más grandes que él recibió. Qué bendición. El pastor Martín me contaba esa cosa después que vine y yo me gozaba con la cuestión. Porque entonces empezamos a leer su libro, ¿verdad? Y este es un pastor que está ministrando pastores en el mundo. Cada vez que hacen esta conferencia para miles de pastores, él es uno de los conferencistas más destacados. Y fíjense que este conferencista destacado que ministra pastores en el mundo, en Latinoamérica, en Iberoamérica, se fue impresionado del barrio, de la iglesia del barrio. Eso es impresionante. Y claro, cuando empiezo a leer su libro, me impactó el libro, me impactó. El libro se llama Lunes con mi viejo pastor. Creo que todo pastor debe leerlo. Debe hacer un esfuerzo. Pero yo no solo lo leí, sino que yo hice como siempre hago. Las cosas buenas que yo recibo, siempre las comparto con mis discípulos. Y empezamos lunes a leer el libro juntos. Yo leía y hacíamos el discipulado. Bueno, y nos gozábamos con cada cosa que él cuenta aquí. Y el libro básicamente trata de él mismo, de él como un pastor que ya tenía más de 30 años pastoreando una pequeña iglesia en un lugar pequeño, en un pueblo pequeño donde todo era pequeño. Y él se sentía realmente desmotivado. Él se sentía frustrado, como muchos pastores en el mundo, de no experimentar algo diferente, un crecimiento. Y estaba cansado y estaba resuelto a renunciar. Y había tenido unos sueños, estaba muy mal. Y cuando él está resuelto a renunciar, la esposa de José Luis Navajo, del pastor,
le dice que está bien, que renuncie, que ella lo va a apoyar como lo ha apoyado para el ministerio. Pero ella le pide un favor, que antes de renunciar, vaya y consulte esa decisión con el viejo pastor, con su viejo pastor. Y casualmente, él fue un lunes a hablar con su viejo pastor. Y eso se transformó, en esa visita, se transformó en este libro. Porque entonces empezó a ir lunes tras lunes prácticamente a un discipulado intensivo con su viejo pastor. Este viejo pastor también había sido pastor de esa también iglesia, de esa misma iglesia, hace muchos años atrás. Y había sido un pastor, bueno, que ganó prestigio y que hizo un trabajo maravilloso, intachable, y que ya estaba en sus días de jubilación, ¿verdad? Y estaba en sus últimos momentos y ya anciano. Y entonces derramó toda la sabiduría de todos esos años en este hombre que estaba cansado, que se sentía cansado. Él iba a consultarle como la decisión de renunciar y resulta que se transformó en un discipulado. Lo primero que nos impresionó, pastores, en ese libro fue la semejanza con nuestro trabajo aquí por 21 años. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, ¿qué día hacemos discipulados? Los lunes. O sea que aquí la gente tiene 21 años reuniéndose con su joven pastor, porque todavía me siento joven y fuerte. Pero todos los lunes, y ahí donde está todo el secreto. Yo le decía a la semana, Pastor Oscar, al equipo que vino, que la gente me pregunta a mí muchas veces que qué hay aquí, que esto, que por qué estos muchachos. Bueno, son muchas cosas. Yo no puedo decir una sola cosa porque es que son tantas cosas. Es la oración, es la vigilia, es el ayuno, es el dar. Pero si yo tengo que resumir todo eso en una palabra, yo le digo discipulado. Todo lo que hay aquí es el resultado de discipulado. Ese ha sido el secreto de nuestro ministerio. Ahí está la pastora Nancy, tiene 21 años con un cuadernito ahí tomando nota como una discípula. Ahí está la pastora Rosita, la veo, el pastor Ernesto, 21 años siendo formados en discipulado. Menotti tiene ¿qué cantidad? 20 años estando en mi discipulado. ¿Ves? Ese Menotti. Marto Matín, 15 años en discipulado. Pastor Rafa, 20 años en discipulado. Pastor Ismael, 15 años en discipulado. O sea, Pastor Omaira, los 19 años, porque tú estabas allá abajo. Entonces, todos estos son mis discípulos. O sea, el que menos puja por una lombriz. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque tienen 15 años conmigo, lunes tras lunes, sin faltar ni siquiera un lunes. Ellos pueden testificar aquí si algún día yo he faltado un solo lunes en 21 años al discipulado. ¿Lo he faltado? Ni un solo lunes. Yo he podido faltar, y eso lo digo para los que nos están viendo, yo he podido faltar un domingo aquí a la iglesia porque algún momento me invitaron a predicar y fui. Pero de donde estoy, me vengo para estar en el discipulado del lunes. Porque siempre construimos, y esta es la idea, que la reunión más importante de nuestro ministerio no era la del domingo, sino que la reunión más importante de nosotros es la del lunes. Es la reunión que uno comienza y entonces uno no sabe a qué hora va a terminar. Entonces, los pastores de las iglesias tradicionales y muchos pastores, lamentablemente, que no fueron o no estuvieron en discipulado, ¿cuál es la reunión que consideran más importante? La del domingo. La del domingo. Esa es la reunión central. Pero no, nosotros la más importante no es la del domingo, es la del lunes. Porque incluso consideramos que la reunión o las reuniones que hayan el día domingo no son sino el resultado de lo que nosotros trabajemos el día lunes, como con los pastores principales de la iglesia. Si la iglesia tuviera ese concepto, hermano, todo cambiara. Ese es el concepto de Jesús. Jesús también ministraba a las multitudes. Véalo en los 4 evangelios. Pero la mayor calidad de su tiempo, ¿a quién se la daba? Al equipo de 12. Entonces, este pastor, que ya estaba cansado de su ministerio, va a renunciar y consigue en su viejo pastor a un mentor que va a derramar en él, en esos próximos lunes, toda esa sabiduría. Ahora, lo interesante, pastores, para ir con lo del libro en este momento, en esta segunda parte, es esto, que lunes tras lunes el pastor estaba debilitado, porque estaba enfermito, estaba viejito. Y en el lunes anterior al que estoy leyendo ahora, él se entera, él no sabía, se entera, no le habían dicho que su viejo pastor, tiene cáncer. Tiene cáncer. Cuando él se entera, él se queda devastado porque él había tomado un aprecio al viejo pastor
y le dice que el viejo pastor, tiene cáncer. Y cuando le dijeron que tenía cáncer, de hace unos meses atrás, le dijeron que le quedaban máximo 6 meses de vida. O sea que el viejo pastor, sabía que él estaba en sus últimos días, en sus últimas noches, en sus últimas semanas. Y por eso él trataba de cada lunes derramarse en él. Y se dio la circunstancia que él siempre esperaba el día lunes para consultar a su pastor. Escuche bien, él siempre esperaba el lunes, nunca iba otro día, sino ya habían tomado el día lunes como el día fijo. Pero ya cuando él está esperando el próximo lunes, era un día viernes, y él está escribiendo su sermón para el domingo, le suena el teléfono tempranito. Y cuando él ve el número que está marcando, es la casa del viejo pastor. Y él se asusta, porque él sabía, ahí sabía que tenía cáncer y todo. Él dice, concha, ¿será que es una mala noticia? Y cuando agarra, la esposa del viejo pastor le dice que tiene que venir urgente a la casa. Y él le pregunta, ¿está todo bien? Y entonces, sí, pero ven urgente. Y entonces él se va, 20 minutos después él estaba allí en la casa. Y sabe que, aunque era viernes, el pastor lo cita, porque en el fondo del corazón, uno después leyendo lo entiende, el pastor sabía que él no llegaba el lunes. El pastor sabía que él no llegaba el lunes. Y entonces él va a tomar esta reunión, el pastor, no sé si que ya Dios se lo había revelado o él lo presentía, él va a tomar este último viernes como su último consejo para su mentoreado. Y entonces, fíjese, ¿cuál fue el tema que trató con él en esa última reunión? El tema de discipulado. Y él dice que te hice venir porque tenía un pálpito aquí en el corazón y tengo algo que me pesa en el pecho y te lo tengo que decir. Entonces cuando él empieza a decirle, tienes que formar discípulos, si quieres olvidar todas las demás lecciones, le dice él, que ya está terminando el libro, y te dice, si quieres olvidar todas las demás, olvídalas, pero esto es lo más importante que te quiero decir, esto es lo más importante que te tengo que enseñar, tienes que formar discípulos. Tienes que formar equipos de trabajo, no trabajes solo. Bueno, y leímos una parte de ese capítulo y voy a continuar con la segunda parte, con una parte que ya para terminar este capítulo. Se llama La sabiduría, y yo quiero que los pastores que tengan algo que decir, principales de la iglesia o pastores de la iglesia hija, me avisan con la señal de costumbre. Sabiduría en el vientre de una muñeca. Este es el capítulo que vamos a leer. La sabiduría en el vientre de una muñeca. Dice, me miró y asentí, dándole a entender que le seguía. Entonces me dijo, disculpa que te moleste de nuevo. ¿Serías tan amable de acercarme la muñeca de madera que hay en el tercer cajón? Una muñeca de madera. Y dice, ¿se refiere a esta? Le dice. Pregunté extrañado, mostrándole una matrioska rusa. Sí, a esa. Tendió la mano agarrándola y la sostuvo frente a mí. ¿Conoces este tipo de muñeca? Le pregunta. Bueno, no mucho. Creo que se abren y en su interior contienen otras muñecas más pequeñas. Tengo entendido que dentro de una de ellas puede haber hasta 5 o 6 que van siendo más y más diminutas. Estás en lo cierto. ¿Quieres ir abriendo y colocándola en orden sobre la mesa? Le pregunta el viejito. Entonces dice, obedecí, aunque no captaba las intenciones de mi viejo pastor. Una tras otra fue abriendo y en su interior extraje a otra muñeca, casi gemela, excepto en el tamaño. Por fin llegué a la última, tan pequeña que ya no podía tener nada dentro. Pero esa figura de madera estaba envuelta en un papel, en ese papel. Y dice, ¿podrías leer lo que está escrito en ese pedazo de papel? Dice, leí. Dice así, esto es lo que decía. Si damos a luz a siervos más pequeños que nosotros, llegaremos a ser una iglesia de enanos. ¿Oyó? La muñeca grande, una más grande, una más grande, una más pequeña, y llegó a la chiquitica. Y el viejito sabio le puso un papel y le dijo, si damos a luz en el ministerio siervos más pequeños que nosotros, ¿verdad? Llegaremos a ser una iglesia de enanos. Oiga, miré a mi viejo pastor, tenía sus ojos clavados en los míos. Volví a leer la frase. La letra era tan pequeña como enorme la verdad que contenía. Cada muñeca estaba embarazada de otra más pequeña. Y dijo, me explico.
Lo que está matando a muchas iglesias, oiga pastor, lo que está matando a muchas iglesias es el síndrome del pánico a que me hagan sombra. Los líderes que ostentan el poder aceptan que surjan otros líderes, sí, pero que no brillen más que ellos. Ese miedo les lleva a reservarse conocimientos y estrategias, a no volcarse en otros ni entrenarles con rigor. Temen verse desplazados, pero las congregaciones pastoreadas por personas empeñadas en convertir la iglesia en una sala de maternidad que alumbre constantemente siervos capaces, dotados, entrenados, humildes, esas iglesias serán imparables, afectarán al mundo e influirán de manera poderosa en la sociedad. Antes de proseguir, guardo un instante de silencio, como tomando aliento e intentando crear el clima adecuado. Si Dios te concede envejecer en la iglesia, no te aferres al púlpito, convirtiéndolo en tu parcela de poder. Disfruta viendo surgir nuevos siervos. ¿Qué fue lo que vimos hoy? Y poderosos. Ojalá que cuando yo empecé mi ministerio haya sido la mitad de lo que son estos muchachos ahorita. ¿Ah? Ojalá, hermano. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ser un pastor principal de esta iglesia, yo no le llegaba por los tobillos a estos dos gigantes que hablaron ahí hoy. Yo los veía y yo decía, Dios mío, impresionante. Impresionante lo que yo escuché de estos dos, y puedo decirlo de cualquiera. Dice, si Dios te concede envejecer, no te aferres al púlpito, convirtiéndolo en tu parcela de poder. Disfruta viendo surgir nuevos siervos. La iglesia que no admiten esa transición, terminan cuando lo hace su pastor. Oiga eso, ¿ve? Terminan cuando lo hace su pastor. Y en muchos casos son cadáveres durante años, aun cuando no se haya certificado la defunción. Observé las muñecas de madera, meditando en la flagrante verdad que mi viejo pastor me había transmitido. Pensé en la iglesia que pastoreaba, en los jóvenes prometedores y en los adultos apasionados por Jesús. La voz del venerable anciano me sacó de mi ensoñación. Invierte el orden de las muñecas, le dice el viejito pastor, me pidió. La coloqué entonces, no de mayor a menor, sino a la inversa. El anciano señaló la última, que ahora era la más grande. ¿Quieres leer el texto? También la última tenía un papel. ¿Quieres leer el texto grabado en la base? Leí. Si alumbramos siervos más capaces y dotados que nosotros, seremos una iglesia de gigantes cuya influencia será imparable. Si alumbramos siervos más capaces y dotados que nosotros, seremos una iglesia de gigantes cuya influencia será imparable. Repito, si alumbramos siervos más capaces y dotados que nosotros, seremos una iglesia de gigantes cuya influencia será imparable. Crea equipo, insistió. El moderno descubrimiento del rayo láser, oiga, no es otra cosa que la concentración de luz en un punto muy concreto. Y es algo poderoso. Tu ministerio tendrá auténtico poder si logras concentrar tus energías en tu misión. Enfatizo el pronombre personal. Algunos siervos agotan cartuchos disparando a muchos blancos. Oiga eso, ¿ve? Otros concentran todo su potencial en una dirección, la suya. Invierten su fuerza en aquello para lo que fueron creados y capacitados. El secreto de la concentración está en la eliminación. Si eres capaz de centrarte en aquello que es tu cometido y eliminar otras obligaciones de tu agenda, dejarás marcas indelebles. Ese enfoque a veces se ve empañado cuando la iglesia es pequeña, porque tú sientes que no tiene fruto. Tú sientes que como que ya ha pasado un año y mira, ya ha pasado 2 años
Y entonces yo aprendí el secreto del bambú hace años. Y el secreto del bambú, cuando tú pones un bambú y lo siembras, él por 7 años no crece. No crece, no crece ni 1 milímetro, no crece nada. Pero después del 7º año, el bambú se despega hacia el cielo. Y a veces se pierde de vista. Eso es en China. Y el secreto está que esos 7 años que tú no viste que creció, él sí creció. Pero creció fue para abajo, echó raíces. Y ahí es donde muchos pastores se desespera, se desenfoca y empieza a buscar qué hacer por fuera. Y se desenfoca de su trabajo en la iglesia. Entonces empieza a atender otras cosas, porque como no ve el fruto y no sabe que su ministerio sí estaba creciendo, pero su ministerio estaba creciendo para abajo. Los primeros 4 o 5 años nosotros no vimos fruto aquí, pero estábamos haciendo discipulados, ¿cierto, Nancy? Desde la primera semana que yo llegué aquí, empezamos haciendo discipulados. Y yo sabía que tarde o temprano ese discipulado iba a retoñar. Entonces él dice, ve, guardó un instante de silencio con la intención de dar fuerza a la siguiente frase. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Palabras tan sinceras llegaron a incomodarme y sentí su disertación como una radiografía en mi actividad diaria. Repliqué y mi voz fue un quejido, pero la iglesia tiene muchos frentes, demasiados campos de actuación que requieren mi presencia, la presencia del pastor. Eso es falso, le dice el viejo pastor. No había enfado en su voz, sino determinación en sus palabras. Su sonrisa suavizó contundentemente la contundente negativa. Es cierto que la iglesia tiene muchas áreas que precisan atención, pero decir que todas deban ser atendidas por el pastor es equivalente a suponer que un rebaño crece porque el pastor da luz a los corderitos de la manada y se ocupa luego de amamantarlos y cuidarlos y apacentarlos. Son las ovejas quienes alumbran nuevos corderos. El pastor debe apacentar y cuidar al rebaño, pero hay responsabilidades y muchas que deben ser cubiertas por otras personas del rebaño. La efectividad de un pastor radica en su capacidad de concentrar sus energías en la labor que le corresponde. Insistió con la clara intención que le convirtiera la frase en un lema. El secreto de la concentración está en la eliminación. Es decir, elimina todo lo que te distrae de tu ministerio. Elimina todo lo que te distrae y te desenfoca de tu ministerio. De acuerdo, todavía había incomodidad en mi voz y desafío en mi pregunta. ¿Y los demás asuntos? ¿Y qué hago con ellos? Este es un pastor, escúchame, por eso es que él era un pastor de una iglesia chica, de un pueblo chico, donde todo era chico, porque él hacía todo. ¿Sí me entiendes? Él no estaba delegando, él no estaba construyendo equipos. Hermano, una iglesia que quiere crecer en todos los órdenes es una iglesia que tiene que tener equipos y dejarlos crear, dejarlos hacer que la iglesia vuele. Hoy cuando bajé a grabar en la Santa Cena, consigo todo arreglado, todo ordenado. ¿Qué hubiese sido si nosotros no le damos a esta gente la oportunidad de hacer, de crear, de soñar? ¿Sí me entiende? Todo el mundo aquí sueña, los equipos que hemos levantado. Nosotros hoy disfrutamos de eso. Nos da mucha paz. Que la gente cree, que la gente sueñe, que la gente haga. Y que nosotros los levantamos como discípulos y podemos descansar en ellos. Nosotros, Belki y yo no podemos hacer todo aquí. No podemos. Y eso lo sabíamos desde el principio. Yo he barrido la iglesia, yo he limpiado la iglesia, yo he pintado la iglesia, yo he pegado bloques en la iglesia, pero no siempre yo he pegado los bloques. ¿Sí me entiende? Hay un tiempo que pegué bloques, ahorita no tengo que pegar bloques, porque hay equipos que están listos para eso. Dice, ve, y los demás asuntos, ¿qué hago con ellos? Delégalos, le dice. Su paciencia era tan admirable como irrebatible su seguridad. Y eso solo se logra creando equipos. Otras personas serán tus ojos, tus manos y tus pies. Esto es para ustedes, pastores. Otras personas serán tus manos, tus ojos y tus pies. Ahorita me van a hacer referencia a los equipos, Pastor Martín, Pastor Menotti. Quiero que me hablen de sus equipos. Dice, ve, y Nancy, la pastora Nancy, quiero que me hable de sus equipos. Otras personas serán tus ojos, tus manos y tus pies. Esto pasa en su ministerio, Nancy. Hay otras personas que son tus manos, tus ojos, tus pies. Yo quisiera que
que nos contaras de tus equipos de trabajo. Puedes confiar en gente que tú digas, esos son mis ojos, aunque yo no esté, es como si estuviera. Bueno, en este momento, apóstol, pastores, se está realizando las células, el plan vacacional. Ellos tienen todo organizado y yo estoy aquí en mi discipulado. En este momento llamas tú, en este mismo ahorita momento. Yo llamo allá al territorio y están haciendo las células, plan vacacional, organizando todo, también incluso para el próximo domingo que vamos a visitar los territorios. En este momento también tengo personas asignadas que me están atendiendo casos en otras comunidades, ¿verdad? Entonces eso es un equipo que de repente uno no puede estar en ese momento, pero tiene gente que le dice a uno, esté tranquilo, tenga paz, yo estoy trabajando. Estás levantando equipo. Exactamente, entonces que ayudan a resolver, porque hay momentos en que uno está allí, atiende, resuelve, pero así como esta semana se nos presentaron muchos casos, hubieron casos en los que yo estuve, ministré horas allí atendiendo necesidades, pero simultáneamente tenía gente que yo le decía, ve a tal lugar, ve a tal parte, porque no podía estar. Bueno. Y después me entregaban los reportes de que todo lo que habían hecho. Qué bendición, hermano. No sé qué puede decirnos Martín, y luego Menotti, algún otro pastor, la pastora. Ahorita van pasando por allí. Bueno, mi apóstol, han pasado años y el resumen que yo puedo dar es, en la obra, el equipo, todo ha tenido que ver con el discipulado, con los años de constancia que le hemos dedicado a la par de estar recibiendo aquí el de nosotros, que es con usted, pero nosotros allá abajo también empezamos con esa minoría, que ahora ya somos muchos. Allí, están allí, y ahora hay un ejército ya que uno le dice, haga esto y lo hace, así esté uno o no esté. Simplemente ya hay una orden ya, pues. Por un tiempo como decía Timoteo, se le rogaba, pero ya hoy en día ya llegamos al extremo ya, que ya llega un nivel ya que se encarga ya. Qué listo, bendición. se dice esto y vamos a hacerlo y listo. Qué bendición, gracias, Pastor Martín, Pastor Menotti, Pastora Miriam, póngase por allí en la cola. Si alguien tiene algo que decir sobre los equipos. De verdad que es una bendición, mi apóstol, porque escuchando el discipulado del día de hoy, me acordaba, antes de hablar de mi reporte, cuando usted dice que usted pegaba bloque, que usted barría, cada una de estas láminas que vemos aquí en este templo fueron traídas por usted en su vehículo. Así es. ¿Me entiende? Porque en ese tiempo no había gente comprometida con vehículos, no teníamos los recursos para pagar camiones para hacer ese tipo de traslado. Y usted mismo, me imagino que cargaba cada uno de las láminas, las cajas, y las traía para la iglesia, y parte por parte, hasta que llegó un momento en que vemos hoy en día que tenemos ya el cielo raso. Es para comentar que al principio usted hacía ese tipo de diligencia y ya ahorita usted se apoya en otras personas que hacen ese tipo de diligencia. Puedo nombrar al pastor Andrés, que es parte de esa formación, de ese trabajo que usted está haciendo. En mi caso, sí, mi apóstol, es una bendición el trabajo que estamos haciendo en el discipulado. Consideramos que el discipulado que se ha multiplicado a través de usted es importante para causar el impacto en las comunidades, en caso en el trabajo a nivel celular, ya que por lo menos ya podemos tener células simultáneas en la semana, producto de ese mismo discipulado. Y como también comentaba la pastora Nancy, mientras que más crecemos, más aumentan los números de demandas, de problemas, de asistencia, y es necesario tener un equipo para poder suplir todas estas necesidades, como también el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que tuvieron que nombrar diáconos para poder suplir todas esas necesidades, pero para poder hacer esto es necesario un discipulado y que cada uno de nosotros formemos bien. Me gustó lo que usted comentó de los muñequitos. Si nosotros no formamos bien a esos discípulos, ¿cómo podemos garantizar una buena administración, un buen resultado del trabajo? ¿Me entiende? De consolidación de las personas que tenemos en las casas. Entonces es necesario de que nosotros formemos bien a las personas en nuestro discipulado para garantizar y sostener ese crecimiento que usted nos demanda y que Dios nos demanda. Muy bien, Menotti, gracias, de verdad. Te felicito, hermano. Pastora Miriam, los equipos. Bueno, mi apóstol, muy importante lo de discípulos, lo que te está hablando, porque, por ejemplo, en mi caso, tengo a mi mamá muy enferma y duré 2 días esta semana, en 2 días que no salí, ¿verdad?
Y en estos 2 días, anoche, yo estaba un poco preocupada por lo de los niños, que tenía que traer unos reportes de cuántos niños, de cuántas tantas cosas. Y entonces anoche yo misma me puse que, a ver, las células, cuántos reportes tenía que traer de niños, ¿verdad? Entre los niños. Y entonces no me había podido comunicar bien con el liderazgo. Y qué bonito cuando usted nos ha enseñado a nosotros a ser discípulos y en verdad son unos verdaderos discípulos, ¿verdad? Que no tiene uno que está obligándolo, como ha dicho usted, sino que ya saben el trabajo que tienen que hacer porque han sido unas buenas discípulas bien preparadas. Tengo un liderazgo bien bonito, mi apóstol, unos discípulos que entonces esta mañana yo estaba un poco preocupada, ¿qué es lo que tengo que entregar? Porque me habían mandado un mensaje que teníamos que entregar aparte de la Santa Cena el domingo. Y mientras estaba aquí, a mí me dijeron, no puede salir porque no puede salir más nadie, ¿verdad? Y yo todavía, usted hablando y yo todavía con la cosa de que teníamos que entregar, que tenemos que reportar. Pero qué bonito que cuando salgo en la mañana ya estaba Mariana y estaban un poco de discípulos ahí. Ya yo, pues mujeres, mire, teníamos que reportar. No, pastora, no se preocupe, vaya tranquila para adentro, que ya todo eso está bien. Qué bien, un aplauso, hermano. Un aplauso. Son tus manos, tus pies, tus ojos. Una bendición. Yo quiero que aprovechemos este momento para terminar este discipulado de hoy, de hacer una oración por esos equipos. Vamos a orar por nuestros equipos, los que tenemos, los que tendremos en el futuro, los que levantaremos. Vamos a declarar una palabra de bendición porque yo no me puedo imaginar, hermano, de verdad, tamaña obra que hemos hecho en este lugar por tantos años, si no fuera por los equipos que hemos consolidado. No solo para la tarea de la evangelización y el discipulado, sino para la tarea de todo lo que tiene que ver con la iglesia, la parte administrativa, la parte tecnológica ahora, que tiene una demanda fuerte. Son equipos y equipos que vamos levantando, que de verdad nos honran y que son luego, entonces cuando la gente ve el resultado, ve aquello, ve lo grande, es el resultado de equipos de discípulos, de equipos de gente que no tiene horario, que son verdaderos discípulos. Oremos para que sus equipos, los equipos de los que nos están viendo ahora mismo y los equipos de los pastores de las iglesias hijas, de la iglesia madre, cada día sean altamente comprometidos. Así como hubo un tiempo para rogarle, llega el tiempo cuando se les puede encargar tareas eficaces y eficientes. Amén. Levante su mano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a terminar esta etapa del discipulado orando por los equipos. Hoy te doy gracias por nuestros equipos, Señor, por los equipos de la iglesia madre. Sé que los pastores de las iglesias hijas también están levantando equipos. Quiero pedirte por ellos, por sus vidas, para que haya en sus vidas cada día convicción de discípulos, crecimiento, aleluya, en todos los órdenes de su vida espiritual. Señor, que crezcan en sabiduría, que se mantengan fuertes y sanos, que crezcan en gracia y comunión para con Dios y en gracia y en comunión para con los hombres. Danos cada día discípulos, Señor, y discípulas altamente comprometidas en hacer y llevar adelante la misión integral de la iglesia, Señor, y de cumplir la gran comisión. Hoy bendigo a los pastores, a las pastoras, aleluya, al liderazgo de la iglesia, a los equipos que tú has levantado, Señor, y declaro que somos y tenemos los mejores equipos de la tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y hasta el próximo discipulado. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.